Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes a este canal. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante sobre lo que es la didache o enseñanza de los apóstoles. Así que prepárense y espero disfruten este contenido. Bien. La didache o enseñanza de los apóstoles es un manual de la iglesia del cristianismo primero, también llamada doctrina de los apóstoles o doctrina del Señor a las naciones por medio de los 12 apóstoles. Este libro o este manual era mencionado en bastantes escritos primitivos en lo que fue, por ejemplo, Historia de la Iglesia del historiador Eusebio, pero no se tenía lo que era el manual. Por esta razón, aquí en el inicio pueden leer, dice, como escribió Bielhauer la publicación de la Didache por su descubridor Filetheos Prienios, metropolita de Nicomedia, el año 1883, y por Adolf Harnack en el 1884, dice acá, causó una gran sensación solo comparable a los hallazgos del Qumran en nuestra época. El Qumran, también conocido como rollos del Mar Muerto, son uno de los descubrimientos más importantes que ha tenido el cristianismo, ya que ahí se han encontrado escritos primitivos del Antiguo Testamento, entre otros. Pero como pueden ver aquí dice, al fin se poseía el texto de una obra de la que solo era conocido el título por testimonio de la iglesia antigua. Como les decía a un inicio, únicamente era conocido el nombre de esta obra, sin embargo no se tenía. Entonces fue un gran descubrimiento, ya que esta data del siglo I. Entonces vamos a ver aspectos generales. Por ejemplo, acá dice, el manual consiste en dos partes. Lo primero es un tratado moral, conforme al modelo más antiguo de los dos caminos, que presenta los caminos de la justicia y la injusticia, de la vida y la muerte, respectivamente, conocidos a los judíos, sus primeros autores quizá, y también a los griegos, aunque indudablemente se fue aumentando con añadidos según las ideas de quienes adoptaban este modelo. Luego la segunda parte pues da instrucciones referentes a ritos y ministerios de la iglesia. Trata sobre el bautismo, ya lo vamos a ver, de la oración y del ayuno, de la Eucaristía y el ágape. También el tratamiento de los apóstoles y profetas, algo muy interesante en esta obra. Itinerantes, dice acá, de los obispos y diáconos, y el conjunto termina con una solemne advertencia a la vigilancia en vista de la segunda venida de Cristo. La sección de los dos caminos también aparece de manera independiente en la carta de Bernabé, que es otra carta que también data de los primeros siglos por los padres apostólicos. Pero bien, dice acá en el autor y fecha. Según esta parte, lo que dice es que había sido fuertemente favorable en Egipto, debido a que la doctrina o enseñanza de los apóstoles es citada por escritores egipcios. Pero dice acá que del autor no sabemos nada. Probablemente fue un maestro cristiano procedente del judaísmo y ambientado en el círculo de Santiago, el hermano del Señor, como se recuerda. La fecha de composición va alrededor del año 70 a los años 96 y 98. Como pueden ver, esta obra, este manual es del siglo I y muy cercano a los escritos apostólicos, a las cartas de los apóstoles, en este caso las de Pablo y las de Pedro. Incluso posiblemente esta se escribió antes del Apocalipsis, pero más adelante vamos a ir viendo. Entonces acá dice transmisión y manuscritos. Como hemos apuntado, la Didache fue descubierta por el metropolita Brienos
en el mismo manuscrito que tiene la copia completa de la Epístola de Clemente, y es llamado el manuscrito constantinopolitano o hierosolimitano por haberse encontrado en la biblioteca del Hospital de Santo Sepulcro de Constantinopla. Otro aspecto interesante que no mencioné, veamos, ahorita les voy a mostrar. Aquí en la página 29, donde dice: en segundo lugar, el episcopado no ha pasado de ser todavía universal. La palabra obispo se usa como sinónimo de presbítero y el escritor, por tanto, une obispo con diáconos. Esto es muy común en los primeros siglos, en el siglo I sobre todo. La palabra obispo no había sido un obispo o una posición jerárquica muy alta, como llegó a ser como a mediados del siglo II, que menciona el doctor e historiador Hans Küng en su libro Iglesia Católica. Pues él menciona que no se tiene evidencia de que en el siglo I el obispo ejercía mayor autoridad. Entonces la historia nos indica de que el obispo era sinónimo de un presbítero. Esta palabra entonces, ya que los obispos y presbíteros pues compartían la misma autoridad, y esto lo vemos también en la Biblia, que los apóstoles tenían la misma autoridad todos. Entonces esto también es algo muy importante aclararlo antes de que entremos en el tema. Veamos acá en la página 31. En la página 31 dice: además, esta parte la subrayé aquí en mi libro, además de la enseñanza y las cartas genuinas y espurias de Clemente completas, este documento contiene la sinopsis de Crisóstomo del Antiguo y del Nuevo Testamento, la carta de Bernabé, la gran recensión de las epístolas de Ignacio. El manuscrito tiene fecha de 1056, pero aunque Brienos anunció una lista del contenido de este documento, en 1875 pasaron 8 años antes de que fuera publicada la Didache. Aquí nos está hablando del manuscrito Brienos, que no solo contenía la obra de la Didache, sino que también la carta de Bernabé, la gran recensión de las epístolas de Ignacio y y también sinopsis de Crisóstomo. Bueno, sigamos viendo otro detalle importante. Aquí vamos a ver aquí. No sé si aparece esa parte acá. A ver. Aquí está. Así, aunque solo hay un manuscrito existente de la Didache en su forma presente, escuchemos, o sea, solo existe un manuscrito de la Didache. La incorporación de una gran parte del mismo en los escritos patrísticos y los manuales de la Iglesia primitiva hace el problema de su origen y desarrollo peculiarmente interesante, porque, como ya les mencioné antes, es muy mencionado por varios padres, historiadores, en este caso Eusebio de Cesarea. Entonces vamos a entrar ya a lo que es este manual. Vamos a avanzar. Yo lo tengo aquí en físico, pero se los voy a mostrar en pantalla a ustedes para que puedan también tenerlo. Veamos. Aquí ahorita se los busco. Aquí está. Entramos a lo que es la Didache. Como ya habíamos dicho en los aspectos generales, pues inicia hablando con los dos caminos. Este es el capítulo 1, dice: hay dos caminos, uno de vida y uno de muerte, y hay una gran diferencia entre los dos caminos. Aquí pueden ver las citas, ya que este manual se basa en la tradición apostólica y en los escritos del Antiguo Testamento, en la doctrina apostólica. Entonces van a ver aquí citas, ya que este manual siempre fue basado en la
doctrina de los apóstoles y los profetas. Entonces aquí dice, el camino de la vida es este: primero amarás a Dios que te hizo, segundo a tu prójimo como a ti mismo, y todas las cosas que no quieras que se te hagan a ti, no las hagas a otro. Esa ya la conocemos como la ley de oro, ¿verdad? Que también Jesús la menciona en sus evangelios. Aquí pueden ver en pantalla las citas. Vamos a ir viendo capítulo por capítulo. No vamos a leer todo porque si no se nos iría el tiempo, pero les voy a tocar lo más importante. Aquí ya empieza a hablar sobre la práctica evangélica. Prácticamente, como se dijo a un inicio, esta primera parte habla sobre aspectos morales. Si ustedes pueden ver acá, dice: la doctrina de estas palabras es esta: bendice a los que te maldicen y ora por tus enemigos y ayuna por los que te persiguen. ¿Por qué? O porque, ¿qué recompensa hay si amas a los que te aman? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Aquí está citando la didaché, las palabras de Jesucristo en el Sermón del Monte, de manera casi literal. Entonces también dice: absteneos de todos los deseos carnales y del cuerpo. Ya está citando a 1 de Pedro 2:11. Y también otros dichos de Jesús o enseñanzas de Jesús del Sermón del Monte. Aquí lo pueden ver. Entonces esa es la parte moral de la que habla. También tenemos en el capítulo 2 lo que es el segundo mandamiento. Algo muy interesante que menciona acá, dice: y este es el segundo mandamiento de la enseñanza: no matarás y no cometerás adulterio, no serás corruptor de muchachos y no fornicarás. Vean cómo menciona esto, lo tenían muy presente los escritores, y en este caso los cristianos del siglo I. No fornicarás, no robarás, no tendrás tratos con magia, ni harás hechicerías, ni matarás a un niño con un aborto. Imagínense esto del aborto, pues algo que sucedía también en el cristianismo primitivo, y aquí lo plasma de manera explícita la didaché. En el capítulo 2, el segundo mandamiento, ya habla sobre el aborto: ni matarás al recién nacido, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Entonces, ven, aquí son mandamientos morales. Luego vamos al capítulo 3, que dice lo que hay que evitar y lo que hay que cultivar. Aquí da otras enseñanzas morales: hijo mío, apártate del mal y de todo lo que lo parece. No te enojes, porque la ira lleva al homicidio, ni seas celoso, ni contencioso, ni irascible, porque todas estas cosas engendran homicidios. Aquí nos da pues consejos cristianos, así como lo da Proverbios, este manual pues muy bueno. También en esta sección, capítulo 3, nos empieza a dar consejos. También aquí en deberes de los creyentes, aquí en el capítulo 4, como pueden ver, dice: hijo mío, recordarás al que te habla la palabra de Dios día y noche. Esto pues citando Hechos 13:7. Y le honrarás como en el Señor, porque donde quiera que se hable de la majestad del Señor, allí está el Señor. Entonces aquí tenemos por versículos también separados. Ustedes pueden ver, aquí veamos el 5: no seas hallado extendiendo las manos para recibir, pero trayéndolas para dar. Esto en referencia también a lo que decía Deuteronomio 12:32. Dice: si hay algo en tus manos, ofrécelo como rescate por tus pecados. Entonces aquí bien interesante, porque como pueden ver ya van 4 capítulos de deberes morales, enseñanza, consejos. Ya vamos a entrar a lo que son los sacramentos o ritos, también se le pueden llamar. El camino de la muerte. El camino de la muerte es este: ante todo es malo y lleno de maldición, homicidios, adulterios, concupiscencias, fornicaciones, robos, idolatrías, artes de magia, hechicerías, saqueos, falsos testimonios. O sea que ustedes pueden encontrar aquí, como ven, desde el inicio, la Biblia nos enseña
nos da muchos consejos en el Sermón de Monte, en los Proverbios de Salomón, en las cartas paulinas, pero algo muy interesante es de que esto también se basa en la Biblia, en bastantes escritos apostólicos, y también trata de hacer una regla moral para las personas, para los primeros cristianos, tal y como lo hacemos o lo hacen muchas iglesias hoy en día, ¿verdad? Que ponen sus estándares. Yo creo que todo lo que menciona acá sí es bíblico, por ejemplo, el orgullo, la malicia, la hipocresía, la doblez de corazón, todo esto pues es mencionado, aquí también nos da la cita. Entonces lo vuelve a mencionar la didache, algo muy importante, ¿verdad?, que se debe hacer en las iglesias y en todo lugar. Son estos deberes morales, la ética, la moral, enseñanza de lo que la Biblia nos prohíbe hacer explícitamente porque se considera como pecado, ¿verdad? Rectitud e idolatría, mira que ninguno te desvíe del camino de justicia, porque el tal hombre te enseña distinto de Dios, porque si tú puedes llevar todo el yugo del Señor, serás perfecto, pero si no puedes, haz todo lo que puedas. Respecto a la comida, come de aquello que puedas. Con todo, abstente en absoluto de la carne sacrificada a los ídolos, porque esa adoración a dioses muertos. Aquí vuelve a repetir las palabras de Pablo, ¿verdad? Esto también se menciona en el concilio, en Romanos, si no estoy mal, o también aquí en Hechos, aquí pueden ver, y en Corintios, primera de Corintios 8, Pablo menciona, ¿verdad?, que nos abstengamos de esto, pero también Pablo nos menciona de que lo santifiquemos, ¿verdad?, si nos ofrecen, para que no lo rechacemos y lo santifiquemos. Pero también si es ocasión de caer para mi prójimo, entonces sí que nos abstengamos. Pero bueno, aquí entramos a lo que es el bautismo, algo que me gusta bastante, la verdad, de esta carta, porque menciona los sacramentos y los ritos, cómo los llevaba a cabo en la práctica el cristianismo, ya que la ordenanza pues enseña en la Biblia y a la práctica nos enseña el libro de los Hechos, y aquí también en la IDH vemos cómo lo llevaba a la práctica los primeros cristianos. Entonces veamos aquí el capítulo 7, dice: con respecto al bautismo, bautizaréis de esta manera, habiendo primero repetido todas estas cosas, os bautizaréis en el nombre del Padre, oigan esto, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva corriente. Aquí ya vemos algo muy, muy interesante. Ellos utilizaban la fórmula que nos dio Jesucristo en la Gran Comisión en Mateo 28, 19, que Él ordenó bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es interesante que en el libro de los Hechos pues se menciona que se bautiza en el nombre de Jesús, y este argumento lo utilizan muchos como los unicitarios para objetar que el bautismo es únicamente en el nombre de Jesús y que Jesús es el Padre y es el Espíritu Santo. Es una total herejía y es erróneo, puesto que analizando lo que dice el contexto del bautismo en el nombre de Jesús en el libro de los Hechos, nos enseña de que al mencionar esa frase, cuando utiliza en, traduciendo lo del griego, ya que tiene tres diferentes palabras como epi, heis, no me recuerdo la otra, pero son tres diferentes en que utiliza en griego, que únicamente en español se pueden traducir como en. Sobre eso hay un estudio que el licenciado y pastor Luis Jovel hace sobre el bautismo en el nombre de Jesús. Él lo explica de manera clara. Ustedes lo pueden buscar aquí en YouTube. Entonces, en ningún momento pues los apóstoles negaron la fórmula bautismal que nos dio Jesucristo. Más bien lo que a ellos se referían era bautizar como lo ordenó Jesús, ¿verdad? Entonces vemos que los primeros cristianos, discípulos de los apóstoles, más bien incluso los mismos apóstoles, ¿verdad?, ya que esto data del siglo I, bautizaban en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva corriente. El agua viva corriente, pues en un río, ¿verdad? Podría ser. Pero vean aquí algo muy interesante que también menciona este capítulo, dice en el versículo 2. Pero si no tienes agua corriente, entonces bautízate en otra agua. Y si no tienes agua fría, o si no puedes en agua fría, entonces hazlo en agua caliente. Pero si no tienes ni una ni otra, entonces derrama agua sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí nos va enseñando de que, o sea, aquí no nos pone límites, ¿verdad? Como muchas veces escuchamos en algunas iglesias o de repente los lugares cuando van a bautizar pues ponen reglas estrictas, ¿verdad? Pero aquí se nos da varias opciones en el caso de que uno no encontrara agua viva corriente. O sea, la primera opción es en agua viva corriente. Si nosotros podemos, que sea en agua viva corriente. Pero dice acá, si no tienes en agua corriente, pues entonces bautízate en otra agua, ya sea en un bautisterio, en alguna piscina, en cualquier otro lugar, ¿verdad? Y luego dice, si no se puede en agua fría, ¿verdad? Porque tal vez hay personas que no pueden hacerlo en agua fría, pues aquí nos dice que sea en agua caliente, algo también muy interesante esta enseñanza, ¿verdad? Y luego dice, pero si no tienes una ni otra, entonces derrama agua sobre la cabeza 3 veces. Bueno, yo no sé si esto lo hace la Iglesia Católica cuando bautizan niños, y también la Iglesia Luterana y los Reformados y los Presbiterianos, pero hacerlo 3 veces en la cabeza, ¿verdad? Derramar agua y hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dice, pero antes del bautismo, que el que bautiza y el que es bautizado ayunen, y todos los demás que puedan, dice, y todos los demás que puedan, y ordenarás a aquel que es bautizado que ayune un día o 2 antes. Bueno, esto tal vez ya era un poquito más personal que le hacía en la iglesia primitiva, una tradición de la iglesia primitiva, que hoy en día pues posiblemente lo hagan muchas iglesias. Incluso hay iglesias donde antes de bautizarlos los preparan hasta 3 meses. En otros lugares ayunan, como hace acá. Les dan enseñanzas. La verdad que son tradiciones muy válidas. Como pueden ver, no se limitaba a hacer algo estricto. Entonces, la Vidachi nos enseña que esto es algo bastante válido. Luego entramos a lo que es el ayuno y la oración. Dice que vuestros ayunos no sean al tiempo que los hipócritas, porque estos ayunan en el segundo y quinto día de la semana, pero vosotros guardad el ayuno en el cuarto y en el de la preparación el sexto, ¿verdad? Entonces aquí también ellos tenían sus días de ayuno. Posiblemente hoy también las iglesias, tal vez la iglesia católica y otras iglesias mantengan estas tradiciones, ¿verdad? No oréis como los hipócritas, sino como el Señor ha mandado en su evangelio, por lo que oraréis así. Luego nos enseña: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, aquí nos da toda la enseñanza del Padre nuestro. Y dice: oraréis así 3 veces al día. Es bien, la verdad me gusta mucho este manual de la Vidachi, porque tal vez hay creyentes, ¿verdad?, que muchas veces surge eso en nuestras iglesias, esas incógnitas, de cuántas veces debo orar, qué hago yo con esto. Llevarlo a la práctica, ¿verdad? En las iglesias muchas veces surgen estas dudas, y aquí ya nos da un manual, les indicaba cuántas veces lo debían hacer. Entonces tenían una comunión muy, muy linda. La iglesia primitiva tenía una comunión bastante linda, y todo esto pues ellos lo hacían en orden, tenían todo ese orden, y es bueno, la verdad que es muy bueno. Luego entramos a uno de los temas más, pero más importantes de la iglesia, ¿verdad?, que es la Santa Cena o la Eucaristía. En el capítulo 9 pues vemos aquí, dice: en cuanto a la acción de gracias eucarística. Bueno, la palabra Eucaristía significa en español
acción de gracia, porque viene de la palabra griega eucharistía. Recordemos que charis quiere decir gracia, entonces aquí hace una combinación, acción de gracias. Entonces tanto la palabra Santa Cena, la Cena del Señor, Eucaristía es correcta. Dad gracias de esta manera. Primero, por lo que se refiere a la copa, te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vid de tu Hijo David, la cual nos has dado a conocer por medio de tu Hijo Jesús. Tuya es la gloria para siempre. Ellos oraban, tal y como lo hacen las iglesias hoy, pues se reunían en comunión y oraban y repetían estas palabras. Por eso él dice luego, por lo que respecta al pan partido, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y conocimiento que tú nos has dado a conocer por medio de tu Hijo Jesús. Tuya es la gloria para siempre. Luego dice acá, oración por la iglesia. En el 4 dice, tal como este pan partido estaba esparcido por los montes y reunido se hizo uno, así también que tu iglesia pueda ser juntada de todos los extremos de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por medio de Jesucristo para siempre jamás. Aquí en la nota, pie de página, vamos a ver, dice, este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, de la que a nadie le es lícito participar, sino al que cree ser verdad las cosas por nosotros enseñadas y se haya lavado con el lavatorio para el perdón de los pecados y la regeneración, y viva del modo que Cristo nos enseñó. Es que vean que la Santa Cena es algo muy importante, por eso es que Pablo dice que nadie coma y beba indignamente, más bien que se ponga a cuentas con el Señor, porque al menos la creencia que tenemos, tal vez en la iglesia evangélica es simbólica, pero no es cualquier cena como un banquete donde la gente va a tomar alcohol, va a comer y se va a saciar. De ninguna manera es eso. Esto es un acto muy solemne. Incluso uno de mis maestros, el pastor Eric Josué Muñoz, decía que él en la iglesia oraban por el pan y por el vino de manera de consagración. También no utilizaban cualquier pan ni cualquier vino, incluso él utilizaba jugo de uva, pero de la mejor calidad posible, y de la misma manera con el pan. Otras iglesias dan vino y pan y pues oran y la prédica se enfoca en lo que es la Santa Cena, porque la Eucaristía o la Santa Cena es algo muy, muy importante. Entonces, no es cualquier cosa, es una ordenanza de Jesús. Entonces, Él ordenó, el apóstol Pablo lo repite, es una práctica cristiana, nos recuerda al sacrificio de Jesús, que Él murió en la cruz y derramó su sangre. Entonces, pues es algo demasiado importante, y con esto nosotros anunciamos la muerte del Señor Jesucristo. Por esta razón nos dice eso en el pie de página. Dice, pero que ninguno coma o beba de esta acción de gracias a menos que haya sido bautizado en el nombre del Señor, porque respecto a esto también ha dicho el Señor, no deis lo santo a los perros. Bueno, aquí es muy interesante que diga bautizados en el nombre del Señor. Es necesario aclarar esto, que en el Nuevo Testamento, tanto como en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, se nos mencionan bastantes tipos de bautismo. Está el bautismo en agua, que es de Juan el Bautista, el bautismo de Cristo, que es para remisión de pecados, que es cuando un creyente pues viene a Cristo. También está el bautismo de Israel, el bautismo del Espíritu Santo. Hay varios bautismos que tal vez en otra ocasión tocaré. Entonces, pues hay bastantes tipos de bautismo. Entonces aquí nos menciona bautizados en el nombre del Señor, porque respecto a esto también ha dicho el Señor, no deis los santos a los perros. Posiblemente acá se esté refiriendo a que una persona no sea bautizada, ya sea por el bautismo de agua
o por haber aceptado a Jesucristo, haber estando en la iglesia. La verdad que no he estudiado bien esta parte, pero aquí nada más dejo esa aclaración. Luego tenemos el capítulo 10, oraciones para después de la Santa Cena. Bueno, algo muy interesante que voy a mencionar acá es de que la práctica cristiana primitiva, pues acá en la DH no tenía en mente eso de que hoy tienen la Iglesia Católica Romana y en cuanto al tema de la transubstanciación y toda la teología de la transubstanciación que ha desarrollado la Iglesia Católica, que hasta el punto de decir que el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, y que esto, aunque sepa a vino y sepa a pan, ya no es pan y tampoco es vino. Esto lo explicaba Santo Tomás de Aquino con una enseñanza aristotélica que se llama sustancia y accidente. Pero la Iglesia Católica Romana ya desarrolla su tradición que pues ellos deben de repetir y deben creer que es Jesús el que está ahí, el cuerpo de Jesús y la sangre. Y llegó hasta tal punto de que las personas, si no creen en eso, sean anatemas o excomulgados. Entonces esto lo decía en el Concilio de Trento, y la verdad que, como ustedes pueden ver, en ningún momento la Santa Cena se llevó de esa manera, ni repitiendo esas palabras. Únicamente obedecen a la ordenanza de Jesús de partir el pan y tomar vino, pero no de repetir esas palabras y que hay que creer, si no sea anatema. Eso ya es algo que se agrega en la Iglesia Católica Romana. Es más, vean aquí, en capítulo 10 dice oraciones para después de la cena. Después, cuando estéis satisfechos, dad gracias así. Te damos gracias, Padre Santo, por tu santo nombre, porque tú has puesto tu tabernáculo en nuestros corazones, y por el conocimiento y fe e inmortalidad que nos has dado a conocer por medio de tu Hijo Jesús, tuya la gloria para siempre jamás. Tú, Señor omnipotente, creaste todas las cosas por amor a tu nombre, y diste comida y bebida a los hombres para que disfrutaran de ellas y para que pudieran darte gracias a ti, pero a nosotros nos has concedido alimento y bebida espiritual y vida eterna por medio de tu Hijo. Entonces aquí le llama alimento y bebida espiritual, no literal, no la carne ni la sangre de Cristo literal, sino que alimento y bebida espiritual. Ante todo, te damos gracias porque eres poderoso, tuya es la gloria para siempre jamás. Recuerda, Señor, a tu iglesia para librarla de todo mal, para perfeccionarla en el amor y recogerla de los cuatro vientos. La práctica de, bueno, lo que creen muchos católicos, en especial, que eso de la Eucaristía y de que el cuerpo y la sangre de Jesucristo están presentes o literalmente en el vino y en el pan. Lo menciona Ignacio de Antioquía, pero Ignacio de Antioquía en su carta a los esmirnenses, pues él únicamente dice las mismas palabras que Jesús dijo, y recordemos que Jesús dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y de la misma manera, pues los cristianos de la iglesia primitiva repetían las mismas palabras. También nosotros lo hacemos cuando en la Santa Cena, pues el pastor, algún ministro va a dar la Santa Cena, reparte el pan y él dice: comamos del cuerpo de Cristo, tomemos de su sangre. Pero nosotros tenemos en mente que es algo conmemorativo y que no estamos comiendo ni tomando literalmente la sangre de Cristo. Entonces, Ignacio a eso se refería, y yo se lo digo porque también Ignacio menciona a la fe y al amor de manera simbólica y no de manera literal. Él dice: la fe y el amor son la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo. Bueno, otro capítulo interesante. Esto es para las personas cesacionistas, para las personas que ya no creen en
en los apóstoles y los profetas, pues adivinen, esto les va a sorprender, pero después de los apóstoles, después de que la Biblia, pues, después de que las cartas de Pablo se hayan escrito, todo esto, este manual nos menciona que habían apóstoles, habían profetas, es más, este oficio, esta vocación, este ministerio era muy importante, demasiado importante en la época primitiva de Jesucristo con los discípulos de los apóstoles. A tal manera que dice todo esto, ahorita les voy a leer, dice: a todo aquel que venga y enseñe todas estas cosas que se han dicho antes, recibirle. Entonces, algo muy en mente que tenía la iglesia primitiva era que los apóstoles y los profetas debían enseñar las enseñanzas o la doctrina apostólica. Luego dice: pero si el maestro mismo se extravía y enseña doctrina diferente para la destrucción de estas cosas, no lo escuchéis. Pero si es para el aumento de la justicia y el conocimiento del Señor, recibidle como al Señor. Porque los discípulos de los apóstoles, la iglesia primitiva, se sometía a la doctrina de los apóstoles, y si veían que algo era diferente, entonces ellos no recibían. Incluso recuérdense que en Gálatas Pablo dice que si alguien anuncia un evangelio diferente, este sea anatema. Entonces las enseñanzas que se tenían en la iglesia primitiva eran en base a la doctrina de los apóstoles que hoy tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En ningún momento se desvió. Veamos acá, dice: respecto a los apóstoles y profetas, obrad con ellos en conformidad con la ordenanza del evangelio. Que todo apóstol, cuando venga a vosotros, sea recibido como el Señor, pero no se quedará más de un solo día, o si es necesario, un segundo día, pero si se queda 3 días, es un profeta falso. Vean cómo probaba la iglesia primitiva a los falsos profetas. Y esto me pone a pensar, ¿verdad? De manera cómo surgían antes los profetas y los apóstoles. Algo muy interesante que dicen los historiadores, entre ellos me parece que fue Hans Kuhn. Hans Kuhn decía de que este oficio de los profetas tenían su propia autoridad, independiente de la autoridad de los obispos y presbíteros. Entonces, no era en la iglesia primitiva, los cristianos o autoridades no surgían así únicamente por imposición de manos, cuando así como hoy se tiene la creencia de una sucesión apostólica, ¿verdad? Y de que le pasaba la autoridad a otro. No sucedía de esa manera. Ahí sí que era el Espíritu Santo el que levantaba a las personas. Uno de ellos, por ejemplo, fue a Apolos, incluso al mismo apóstol Pablo. Recordemos que ningún apóstol lo eligió, él fue elegido por el mismo Jesucristo. Él mismo dice que fue un abortivo entre los apóstoles. Entonces, el apóstol Pablo pues fue guiado por el Espíritu Santo y llegó a tener incluso más como que más voz y desarrollo en el cristianismo. Entonces vemos que el Espíritu Santo era el que levantaba a las personas. Por esta razón, aquí en la Didache, en el capítulo 11, la iglesia probaba a los profetas y a los apóstoles, porque ellos no tenían en mente de que ellos ya les habían pasado autoridad y que debían someterse a ellos. No, ellos sabían que el Espíritu Santo levantaba a los profetas. Por eso, para que los profetas no se aprovecharan, para que estos profetas no fueran de esos que, como hoy en día, ¿verdad?, que únicamente se burlan de Dios, de esos profetas que no hablan de parte de Dios, solo quieren dinero y son blasfemos, la verdad. En el día de esos falsos profetas también había en ese tiempo. Por esta razón, la iglesia primitiva, miren qué gran inteligencia y manera de hacerlo. Dice: que todo apóstol, cuando venga a vosotros, sea recibido como el Señor, pero no se quedará más de un solo día. Aquí en el pie de página nos explica el por qué.
Dice el satírico escritor, vamos a ver. El satírico escritor pagano Luciano de Samosata da testimonio de la hospitalidad y candidez de los primeros cristianos en su novela de Morte Peregrini, La muerte del peregrino, que trata de un farsante que se aprovecha de la buena fe de los cristianos, que debió ser común contra este tipo de personas. Están dirigidas estas prescripciones porque había mucha que, como les digo, gente que se aprovechaba del cristianismo. Ellos se les dio esta ordenanza para que ellos pues fueran inteligentes y vieran que fueran realmente profetas genuinos usados por el Espíritu Santo y no únicamente de los que se aprovechan, ¿verdad? Entonces, por esta razón hacían esto. Y luego dice acá, y cuando se marche, que el apóstol no reciba otra cosa que pan hasta que haya cobijo, pero si pide dinero es un falso profeta. Y al profeta que hable en el Espíritu no lo tentéis ni lo examinéis, dice, porque todo pecado será perdonado, pero este pecado no será perdonado. Sin embargo, no todo el que habla en el Espíritu es un profeta, sino solo el que tiene las costumbres del Señor. Por sus costumbres, pues, serán reconocidos el profeta falso y el profeta verdadero. Esto también lo enseña la Biblia. Por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:16. Entonces, aquí la iglesia primitiva probaba a los falsos profetas, algo que también, esta enseñanza debe estar muy vigente en nosotros. Vean cómo probaba la iglesia primitiva a un falso profeta, y algo que nosotros debemos tener en mente. Yo creo que uno puede conocer y discernir por el Espíritu Santo cuando alguien está mintiendo. Y para eso Dios también nos dio a todos, eso sí es general, inteligencia, para darse cuenta cuando alguien se está aprovechando. Entonces acá los cristianos ya sabían esto, entonces ellos plasmaron acá lo que debían de hacer. Bueno, ahora, como pueden ver, menciona lo que son apóstoles y profetas. ¿En qué categoría está mencionando acá los profetas y apóstoles? Es necesario entender que la categoría de apóstoles y profetas que menciona acá no es la misma que la categoría de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Los estudios teológicos pues, nos muestran que existen dos tipos de apóstoles, que son los apóstoles de Jesucristo y los apóstoles del Espíritu Santo. Por ejemplo, Bernabé creo que es mencionado como apóstol. Junias era una mujer que a lo largo del tiempo se le ha querido cambiar el nombre, pero ella era una mujer. Junias se le menciona como apóstol. Entonces, estos eran los apóstoles del Espíritu, levantados por el Espíritu Santo, y igual los profetas, los que profetizaban, el Espíritu Santo los usaba. Entonces, pero estos no tenían la misma autoridad y categoría que los apóstoles y profetas que formularon el Antiguo y el Nuevo Testamento. Más bien por esta razón, aquí en la IH dice que ellos deben someterse a lo que dicen las ordenanzas o las costumbres apostólicas. Entonces, a eso se debe someter, a esto se sometían estas personas. Eso sí tenían, como les mencioné, su autoridad, pero también la iglesia debía aprobarlos. Entonces, veamos. Dice, y ningún profeta cuando ponga una mesa en el Espíritu comerá de ella, pues de otro modo es un falso profeta. Y todo profeta que enseñe la verdad, si no practica lo que enseña, es un falso profeta. Entonces, aquí nos enseña bastantes cosas sobre estos ministerios. Y bueno, entramos a lo bueno. Vamos a ver, nos quedan todavía algunos capítulos que vamos a avanzar. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Llevamos 44 minutos. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Ayuda al caminante. El capítulo 12 dice: todo aquel que venga en el nombre del Señor sea bienvenido, y luego cuando le hayáis probado, le conoceréis, porque discerniréis la mano derecha de la izquierda. Si el que viene es un viajero, ayudadle en cuanto sea posible, pero no se quedará con vosotros más de 2 días o 3 si es necesario.
por lo mismo que les decía, ¿verdad? Para que no se aprovecharan de las personas, los profetas y apóstoles ambulantes que hoy en día existen. Es que, hermanos, miren, la verdad que dice el dicho que todo hay en la viña del Señor, y es increíble que en la actualidad suceda lo mismo, y por desconocimiento las personas pues caen en eso. Yo he escuchado testimonios de que profetas supuestos o falsos profetas llegan a las personas diciéndoles que Dios les dijo que les dieran el anillo que tienen, la pulsera, el reloj que tienen, que les den tanto dinero o su carro. Y hay personas que, aunque usted no lo crea, sí lo han hecho. Y es increíble. Incluso una vez escuché un testimonio que decía que a un profeta, me parece que Dios le dijo a una hermana que se casara con él, y que Dios le había dicho que se casara con él, y ella estaba casada. Imagínense, estaba casada, pero su esposo estaba en los Estados Unidos. Entonces ella se separó del esposo y se casó con este profeta por supuesto mandato del Señor. Imagínense qué barbaridad, la verdad. Pero esto sucedía en la iglesia primitiva. Por esta razón, pues los cristianos ya tenían establecido qué hacer para probar a estos falsos maestros y profetas. Dice aquí sustento de profetas y maestros, pero todo profeta verdadero que desee establecerse entre vosotros es digno de su comida. Esto también tengámoslo en mente, que cuando habla de verdaderos profetas y maestros, pues el obrero es digno de su salario. También cita aquí a 1 Corintios 9:13. Entonces los profetas también son dignos de su comida. De la misma manera, un verdadero maestro es también digno como el obrero de su comida. Entonces también las personas verdaderas, genuinas, que se someten a la palabra, también tengamos en cuenta que hay que honrarlos, hay que bendecirlos, porque hoy se tiene la mala idea de que los maestros, los pastores no deben ganar nada. ¿Cómo van a vivir, verdad? Ellos a veces dedican todo su tiempo, pero ellos son dignos de su salario. Entonces tengamos muy en mente eso, ¿verdad? Así pues, todas las primicias del producto del lagar y de la era de tría, de tus bueyes y de tus ovejas, se las llevarás y darás como primicia a los profetas, porque son vuestros sacerdotes principales. Oigan esto. Ellos daban primicias. Hoy en día, pues muchos dan lo que es el diezmo. Y yo no sé por qué tanta gente critica el diezmo. Bueno, sí sé por qué critica el diezmo, porque hay pastores que sí se aprovechan, hay profetas que sí se aprovechan, ¿para qué negarlo? Sin embargo, no hay que ver ni generalizar todo de una mala manera, porque si se dan cuenta, en la iglesia primitiva ellos les daban sus primicias a los profetas. O sea, era una manera de diezmo, solo que ellos eran primicias. Ellos bendecían a sus autoridades. Miren qué bonito dice: igualmente, cuando abras una jarra de vino o de aceite, toma las primicias y dalo a los profetas, y del dinero y vestido y toda posesión, toma las primicias según te parezca bien y dalo según el mandamiento. Entonces creo que con esta enseñanza es clarísimo todo esto. Celebración del Día del Señor. El Día del Señor, el día que se reunían los cristianos. Y en el Día del Señor así se le llama al domingo, porque aquí dice en el pie de página, esta expresión Día del Señor aparece ya en Apocalipsis 1:10, primer día de la semana del calendario judío y día de celebración de las comunidades cristianas primitivas. El Día del Señor, pues, que los paganos llaman el Día del Sol, es el primero de la semana de la creación y la resurrección de Cristo, en memoria del cual se reúnen los cristianos, testificado además por Justino Mártir. Justino Mártir, en su diálogo contra Eutrifón, mencionan de que ellos se reúnen el domingo, o el día llamado el Sol, en este caso. Entonces, porque en ese tiempo pues no se llamaba domingo, ¿verdad?, sino Día del Sol. Entonces los cristianos se reunían también el domingo, y aquí está la prueba.
Dice que ninguno que tenga una disputa con su compañero se una a la asamblea hasta que se haya reconciliado, para que su sacrificio no sea mancillado. Vamos, que dice la página, dice, si trajeres tu presente al altar y ahí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente y delante del altar y vete y ponle primero en amistad con tu hermano, entonces ve y ofrece tu presente. Vean, esto es muy interesante porque la Iglesia Católica Romana, vuelvo a mencionar, ve esto como una enseñanza del purgatorio cuando no tiene nada que ver. Si pueden ver, la Iglesia primitiva no lo interpretaba de esa manera. Ellos más bien decían de que uno, antes de llegar a la iglesia, al altar, pues que se reconciliara con el hermano para no llegar, ¿verdad? Y nos dice aquí para que su sacrificio no sea mancillado, o sea, para que uno no llegue a la iglesia de mala manera y no vaya a recibir nada. Entonces, la iglesia primitiva no interpretaba ningún purgatorio. Yo no sé de qué año empieza a surgir esa idea, pero nada que ver con la iglesia primitiva. Dice, porque este sacrificio es aquel del que habló el Señor. En todo lugar y en todo tiempo ofrecedme un sacrificio puro. Oigan lo que dice Malaquías 1:11, un sacrificio puro, porque yo soy un gran rey, dice el Señor, y mi nombre es maravilloso entre todas las naciones. Vamos ya finalizando. Elección de obispos y diáconos. Oigan, la iglesia primitiva, que se les quede en la mente, la iglesia primitiva no tenía un sumo pontífice, no tenía una máxima autoridad, no había un sucesor de Pedro que dirigía a todos, ningún líder, no era ni Lino, no, ni Clemente, no. Aquí en el capítulo 15 habla de obispos y diáconos. De esa manera se organizaba la iglesia primitiva, y como ya les había dicho antes, los obispos tenían la misma autoridad que los presbíteros. Era un sinónimo de presbíteros y obispos, eran los mismos, y luego estaban los diáconos o ancianos. Entonces el obispado monoepiscopal, es decir, un obispo así que estuviera al frente en el más alto nivel, va surgiendo como a mediados del siglo II, y aún así tenía un poder limitado, no era un sumo pontífice. Pero aquí veamos, dice, elegidos pues obispos y diáconos dignos del Señor, hombres mansos y no amantes del dinero, íntegros y aprobados, porque estos ejecutarán el servicio de profetas y maestros para vosotros. O sea, estos obispos también tenían ese carisma, ¿verdad? Por tanto, no los despreciéis, porque son hombres honorables junto con los profetas y maestros. Por esta razón, hermanos, nosotros debemos honrar a nuestros pastores, someternos a su autoridad y, como dice acá, pues honrarlos porque Dios los ha puesto en ese lugar. Corregíos los unos a los otros, no en ira, sino en paz, como halláis en el Evangelio, y que ninguno hable dice, y que ninguno hable a ninguno que se haya enemistado con otro, y que éste no oiga una palabra vuestra hasta que se arrepienta. Pero haced que vuestras oraciones y vuestras limosnas y todos vuestros actos sean conforme al Evangelio del Señor. Vean, aquí se sometía a la iglesia, a lo que había ordenado el Señor, el Evangelio del Señor. Y por última carta, último capítulo, perdón, tenemos una enseñanza del fin de los tiempos. Es interesante que aquí no mencione o no hayan citas del Apocalipsis, más bien de Tesalonicenses y de Mateo, del pequeño Apocalipsis llamado de Jesucristo en Mateo 24, por lo que les decía, ¿verdad? Que al parecer esta carta fue incluso, este manual fue escrito incluso antes del Apocalipsis, pero dice, velad pues por vuestra vida, que vuestra lámpara no se apaguen y vuestros lomos no estén sin ceñir, sino estados preparados, porque no sabéis la hora en que vendrá nuestro Señor. Entonces él repite las palabras de Jesucristo acá en este manual. Dice, congregaos con frecuencia, procurando lo que es apropiado para vuestras almas. Una enseñanza de la iglesia primitiva y también de la Biblia, congregarse. Porque todo el tiempo de vuestra fe no os beneficiará si no sois perfeccionados en la última hora, porque en los últimos días se multiplicarán los falsos profetas y los corruptores, y las ovejas se volverán lobos y el amor se cambiará en aborrecimiento. La verdad que
algo muy interesante que pasa bien en nuestras vidas, ¿verdad? Ustedes ya lo han podido comprobar, el amor de muchos se enfriará, hay muchos falsos profetas, entonces aquí también ya advierte señales del fin. De Mateo ustedes lo pueden leer, pueden buscar. Acá en el 5 dice, entonces toda la humanidad creada será probada por fuego y muchos serán escandalizados y perecerán, pero el que persista en su fe será salvo por el mismo que fue maldecido. Entonces, esto habla de la perseverancia, de los que perseveren hasta el fin serán salvos. Por esta razón, pues aquí vemos de que también probará, muchos serán probados por fuego. Aquí vamos a ver las citas de Mateo, de Corintios, de Tesalonicenses. Y bueno, y aquí termina lo que es la didache. Yo toqué pues los aspectos más importantes. Ustedes cuando tengan el libro es Obras escogidas de los padres apostólicos de Alfonso Ropero, el escritor Alfonso Ropero. Aquí está la didache, las cartas de Clemente, la carta de Ignacio Mártir, la carta de Martirio de Policarpo, la carta de Bernabé, carta de Diogneto, fragmento de Papías, pastor de Hermas, y es de editorial Clie. Entonces, acá finalizamos el video y la enseñanza de hoy sobre lo que es la didache o la enseñanza de los apóstoles, un escrito del siglo I. La verdad muy interesante, como pueden ver, muy interesante. La verdad que me parece interesante que nuestras prácticas hoy en día como evangélicos pues sigan siendo las mismas que tenía la iglesia primitiva, no solo acá, sino que también sometida a la Biblia. Posiblemente algunas varíen, como lo que es en cuanto a manera de bautizar, ¿verdad? Que cada iglesia tiene sus tradiciones. De la misma manera, pues tal vez la iglesia católica tiene tradiciones iguales a lo que menciona la didache, pero lo que sí varía bastante es en la Eucaristía, porque pueden ver que aquí no se enseña nada de la transubstanciación, la reunión de los domingos, los carismas, algo pues que menciona la didache vigente, los carismas, algo que en la iglesia pentecostal pues se predica, los profetas, los apóstoles, los carismas, que para muchos ya cesaron, pero estos no han cesado. El Espíritu Santo sigue obrando, seguía obrando y lo demuestra aquí en la didache y muchos más libros, como libros de Justino Mártir, Ireneo de Líon, contra las herejías también menciona, dones espirituales. Y eso la gente empezó a dejar de creerlo por causa de lo mismo que ustedes pueden ver de los falsos profetas, que a muchos estaban levantando muchas herejías, muchos falsos profetas, hasta el montanismo, ¿verdad? Que llegó a ser una herejía donde exageraban las profecías, exageraban los sueños y las visiones. Entonces pues llegó a tal punto de que la iglesia empezó a dejar de creer que aún seguían vigentes, y muchas iglesias hoy lo creen. Pero bueno, yo no lo creo. Los dones, los carismas, estos ministerios pues siguen vigentes como seguían en la historia. Aquí en la didache se nos menciona. Entonces con esto terminamos la enseñanza de hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga, que se encuentren bastante bien. Les agradecería muchísimo su apoyo con la suscripción, que se suscriban a este canal, que le den like, que compartan el video, que me sigan en mis redes sociales. En Facebook tengo mi red social que dejaré en la descripción, que se llama Universo Cristiano, en Instagram, que también subo contenido, y en TikTok, que es la red principal donde subo videos, que también estaré dejando en la descripción de este canal. Entonces les agradezco bastante, que Dios los bendiga y espero que haya sido muy edificante la enseñanza de la didache. Entonces finalizamos y que Dios les bendiga.